muy mal parado, como no está mal la expresión, puede denigrar feamente lo que es el ministerio de la predicación. Entonces, qué importante es que conozcamos cómo debemos comportarnos. Y vamos a aprender aquí en los días siguientes, aunque hoy vamos a dar apenas el inicio, la introducción a esta materia, vamos a aprender que qué importante es actuar correctamente. Porque un ministro, fíjese, les voy a nombrar algo por nombrar, y ya lo vamos a mirar en su momento. Un ministro puede ser un excelente expositor y tener muchos conocimientos sobre muchas cosas, pero si no actúa éticamente, pierde todo. O sea, su imagen como ministro se mancha. Ahí les va algo que uno como pastor casi, pues a menudo se encuentra con estas cosas. Fíjense bien, un excelente predicador dejó una bendición hermosa y el culto estuvo precioso, pero a la hora de que vamos a comer, llega y se asoma y hace así: hermano, yo no como eso, a mí hágame otra cosa. Toda la hermosura de la presentación, y no estoy hablando que sea un pecado, eso no lo va a echar al infierno. O sea, que no coma ciertas cosas no lo va a echar al infierno, pero es una falta, es algo que no es correcto dentro del proceder de un ministro, y ahí su figura se mancha. Eso es lo que trata ética, cómo proceder en ciertos momentos, y todo esto lo vamos a, si Dios nos da la vida y nos da la oportunidad, estaremos tratando sobre todos estos asuntos que son importantes. Alabado sea el nombre del Señor. La pregunta que quisiera en esta mañana decirles: ¿y será que la Biblia habla de ética? ¿Qué dicen ustedes? Sí, la Biblia está llena de, hermanos, de ejemplos, de expresiones concretas que tienen que ver con el buen proceder. Con el buen proceder. Entonces, quiero presentarles esta mañana algunos ejemplos del Antiguo Testamento que nos presentan, que nos señalan esa área. Por ejemplo, déjenme hablarles de unos 3 personajes, si así nos da el tiempo, que la Biblia menciona esas áreas que tienen que ver con la ética. Entonces, por ejemplo, iniciando con la escritura, encontramos a Noé. Noé era un personaje ético en todo su actuar. Actuaba correctamente. Fíjense ustedes, tenía una vida intachable en toda la sociedad, y por cierto la sociedad estaba inclinada al mal, pero él en medio de esa sociedad tenía un proceder muy bueno, era ético este siervo de Dios. Génesis capítulo 6, versos 8 y 9, se resume en estos versos la vida de este personaje. En pocas palabras se menciona qué tipo de hombre era este. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego, ¿qué más dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Fíjense nomás cómo en resumen se habla de su comportamiento. Dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y luego dice: estas son las, y empieza: Noé, varón justo.
Y luego dice otra cosa, dice, era perfecto en sus generaciones. Aquí la palabra perfecto, cuando la estudiamos de sus raíces, en el idioma que fue escrito, quiere decir esa palabra que era sin defecto, íntegro y sin tacha. Es lo que quiere decir la palabra perfecto. Ese perfecto es, casi no me gusta mencionarlo, pero bueno, lo voy a mencionar ahora. Es en hebreo la palabra tamim. No me gusta decirlo mucho, pero bueno, pero ese tamim significa, es una palabra hebrea, que significa sin defecto, íntegro y sin tacha. Cuando yo veo esta definición y que esta palabra se le da, usa el escritor sagrado para referirse a Noé, entonces está hablando que Noé era una persona que no tenía defectos, y no estoy hablando del físico, sino que se está hablando de su forma de actuar, de proceder. O sea, es ética. Se comportaba de una manera que no había que decirle nada. Sin defecto, era íntegro. Esto tiene que ver con la conducta. O sea, su forma de actuar era correcta, primero ante los ojos de Dios. Pero si era correcta ante los ojos de Dios, sin duda alguna, era correcta ante la sociedad. Y hermanos amados, y jóvenes, qué hermoso es que se pueda decir de alguien, qué forma tan fina. Nosotros a veces lo decimos en esas palabras, qué hombre tan fino para tratar. O sea, una persona muy educada, procede correctamente. Y fíjense, si eso es hermoso en una persona X, ¿qué tan bien se verá eso o se ve en un ministro, en un siervo de Dios? ¿Están aquí todavía? Amén. Y ese es el proceder, esa es la forma de actuar a la que usted y yo somos llamados. Somos llamados a vivir de tal manera. O sea, un comportamiento correcto. Ahí se incluyen desde que llegamos, buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, saludando Pero en la ciudad, parece que eso se perdió, ¿no? Llegamos y se mete alguien, ni saluda, ni... Entonces, Noé era perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Otro de los ejemplos que encontramos en la Biblia es Abraham. Abraham hay mucho material de donde estudiar. Era un hombre, era un tremendo hombre. Tenía muchas cosas interesantes. Pero pudiéramos señalar mucho de Abraham. Pero de Abraham me fascina una escena que ustedes conocen bastante. Ahí en esta forma de proceder de Abraham, en esta escena, es algo que podemos aprender todos. Recuerdan que el ganado de Abraham se había multiplicado. Y Lot, su sobrino, que andaba con él, dice que también se le habían... Entonces, entonces, de parte y parte, llegó un momento en que empezó a haber problemas con el pasto y con el agua de por sí, batallándose en los terrenos bíblicos. Y dice que hubo pleito entre sus
pastores. Entonces, hubo ahí un detalle que surgió y que se hicieron y entonces Abraham, un hombre tan, bueno, ese hombre, mis respetos, hombres de Dios, dice que, le dice el capítulo 13 de Génesis, le dice, ya que sin duda el problema se hizo, ya había venido acrecentándose, pero llegó un punto en que el problema se hizo y hubo un altercado. La Biblia menciona la palabra altercado, quiere decir que el problema se llegó a poner serio, o sea, fuerte. Y entonces dice que este hombre muy prudentemente llamó a Lot, le dijo, mira, hijo, no hay altercado entre mí y ti, dice la Biblia, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mira, ¿no está toda la tierra delante de nosotros? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú dices, yo me voy a la derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge. Pero lo que me llama la atención, no haya problemas entre tú y yo. Somos hermanos. ¿Cómo vamos a estar peleando si somos, ya desde ahí de entrada, para entrar? ¿Cómo vamos a estar peleándonos si somos hermanos? Yo soy tu tío, tú eres mi sobrino, tú eres hijo de mi hermano. ¿Cómo vamos a estar peleando? Ya de entrada se asoma ahí la ética así fuertemente, la forma correcta. No podemos estarnos peleando entre tú y yo. Entonces ni tus pastores debe de haber rivalidad con los míos. No puede ser. Mira, tenemos toda la tierra desde aquí. Mira todo lo que hay. Es una vasta tierra. Y nosotros peleándonos aquí. No. Vamos a hacer esto. Vamos a separarnos para que se acabe el problema. Tú elige para dónde quieres irte. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas para el sur, pues yo me voy para el norte. Pero el caso es que no nos peleemos. Y aquí vuelve a surgir otro detalle muy importante. Porque él como mayor, Abraham hubiera dicho, mirando lo mejor de la tierra, mira, ¿sabes qué? Apartémonos. Yo me voy para esta zona, aprovechándome, ¿no? Acá me voy para acá porque acá está mejor, eso lo dice acá en sus pensamientos. Mira que me quede esa parte. Pero no, ahí otra vez vuelve. Tú escoge, yo te doy a escoger. Mira, si te vas para allá, para el norte, yo me voy para el sur. Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge. Y ahí es donde Lot le falló, porque dice que alzó sus ojos y miró toda la llanura verde. Y para acá puros pedregales y secos. Allá está Sodoma y Gomorra, pero lo que me importa es que yo prospere, que termine en el mundo, ¿qué importa? Pero el caso es que prospere. No lo dice así, pero ese es el asunto. Y este hombre de Dios tan ético, ¿para dónde le escoja? Porque a final de cuentas, yo estoy seguro que él dijo, si él se va para lo mejor de la tierra y me deja lo peor, yo sé que quien bendice es Dios. Él es el que abre su mano y colma de bendición. Y si él no la abre, aunque el hombre le busque de mil maneras, no va a lograr nada. Lo importante de todo es estar en buenas relaciones con Dios. Lo demás es secundario. Y así que Lot se emocionó y miró todo el mundo. Me voy para acá, tío. Acá me voy, yo me voy a extender hacia acá. Pues órale.
y Abraham se quedó de este lado. Y entonces, pero yo lo que quiero que veamos es eso. No sé si ustedes la vieron. ¿Vieron la ética de Abraham? Interesante, ¿no? Es interesante. Repito, volviendo al punto que nos interesa, ¿por qué hemos de pelearnos si somos? O sea, hay un principio ahí que nos mueve, como queriendo decir, ¿sabes qué? Lo más importante para mí es nuestra relación de parentesco que tenemos. Y eso es lo que debiéramos de ver, pero a veces nos peleamos con alguien hasta por 10 pesos. Por 10 pesos se arma y se olvida. Hay quien se olvida por 10 pesos que es cristiano, que es ministro, que es... En un ratito se desbarata. Debe haber principios fuertes en nosotros, como servidores de Dios y como jóvenes hijos de Dios. Debe de haber principios que nos deben mover, y los principios deben estar basados precisamente en este asunto tan importante de nuestro amor hacia Dios. ¿Cómo me voy a pelear si somos hermanos? Somos hermanos. Por eso la Biblia dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación? De nosotros como cristianos, estar en paz con todos. O sea, si se trata de nosotros, la cosa se nos ordena aquí que debemos estar en paz con todos. Ahora, hay cosas que ya no están de nosotros. Es que hay cosas que alguien no nos quiere, pero sin razón, ya ahí no podemos meter mucho las manos. Pero si se trata de que la cosa dependa de mí, se me pide que esté en paz con todos. O sea, yo como cristiano no debo ser un generador de problemas. No debo ser un generador de problemas. Porque hay algunos que son generadores de problemas y que a cada solución le buscan ya está dado, pero es que tiene que, nada más el caso es que, como aquel que llegó a la reunión y dijo, ¿de qué se trató o de qué se trata? O ya acordaron, pero porque quiero que sepan que yo no estoy de acuerdo. No sabían ni qué respuesta había dado, pero no estoy de acuerdo. Manera nada más de complicar el asunto. Fíjense que les voy a decir algo. Debemos de ser muy prudentes. Y eso es parte de la ética. Hay cosas que son serias y que no se deben ventilar en las redes. Y ahí tenemos que ser éticos. ¿Cómo me da tristeza ver un detalle que es propio de la iglesia, algo serio, algo sagrado, algo que es asunto de respeto, porque las cosas que conciernen a la iglesia son cosas de respeto. Y hay quien fuma. Y ya cuando las envían, empiezan a dividir. Digo, estos chamacos, así lo he dicho con respeto, pero que no haya ni uno aquí, estos chamacos ignorantes y faltos se están peleando diciendo y luego uno que otro pastor ahí sale también, válgame Dios mío. ¿Qué nos falta? Ética y también un poquito de cordura, que va todo ahí mezclado. ¿Por qué cosas sagradas tienen que salirse a ventilar?
Yo a veces de coraje estoy leyendo y otro, y este. Ni conocen el origen de las cosas y están metiéndose y hay unos que son bien buenos para alaban al Señor. Nos falta ética. Yo les digo desde aquí, y qué bueno que no lo traía yo, pero les digo desde aquí a todos los siervos de Dios y a todos los jóvenes que me escuchan las cosas de la iglesia son cosas sagradas que no tienen por qué ventilarse en un muro público. Tengamos tantito celo por la obra de Dios y respeto por ella. Cualquier cosa, ¡pum! ¿Por qué razón? A veces ni sabemos de dónde viene el asunto y estamos armando Hay gente así. Y es que algunos nada más para generar polémica, porque oí a alguien que le digo, oye, tú ni sabes cómo estás. Nada más para que se peleen eso. Pa' muchacho. Bueno, pero vamos a ver otro asunto. Otro ejemplo pero tengamos cuidado. Las cosas del Señor merecen su respeto. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, entonces estamos mirando a Abraham, ¿verdad? Salió esto por Abraham, que dice que él no le gustaba que hubiese entre hermanos detalles y no nos vamos a estar peleando. Pero hay otro ejemplo interesante que es el ejemplo de Job. Job también, el escritor sagrado, menciona las características de este hombre. Capítulo 1, en el verso 1, se habla de su forma tan correcta en la que actuaba y vivía este hombre. La escritura dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, otra vez la palabra, perfecto y recto. Luego, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas importantísimas. Pero las primeras 2 hablan de su proceder en la sociedad. Las otras tienen que ver con su relación con Dios. Era perfecto y recto. Y ya lo otro, pues temía a Dios y no cometía pecado y era apartado del mal. Creo que no hay una forma más preciosa de resumir la historia de una vida. Toda una vida en 4 palabras está resumida. Y yo cuando veo esto digo, ¿en cuántas palabras se resumirá mi vida? Y la vida de usted, si hubiera que resumirla, ¿en cuántas? Bueno, pero toda una hermosa vida resumida en 4 palabras. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de Dios. Perfecto y recto tiene que ver en su actuar para con su sociedad. Así que yo creo que Job salía de su casa y en la calle, buenas tardes, y cuando tenía que tratar a nosotros, no se preocupe, vamos a arreglarlo así. Con Job nadie se peleaba. Job a todo le hallaba solución y de una manera correcta. Hermoso. Entonces vemos que la Biblia sí menciona estos detalles curiosos. ¿Cómo me pongo a imaginar este hombre en su sociedad? Era un hombre que actuaba correctamente, primero para con Dios,
pero también era muy correcto en su moral y era muy correcto en lo social. Job, alabado sea el nombre del Señor. Ojalá haya muchos jóvenes que sean Job de proceder. Quiero mencionar para finalizar, aquí voy a finalizar, un último caso, el caso de José. José también nos deja una enseñanza muy, muy importante y necesaria. Lo encontramos en casa de Potifar como jefe que se le ha delegado todo y estaba por el mando de él. Era el gerente general de la casa de Potifar. Y como en todos lados se le apareció el enemigo y dice que se le metió a esta señora y le empezó a traer la figura, porque pues José dice la Biblia que era un tipazo, ¿no? Era pues, ¿cómo le dicen las muchachas ahora? Ya han cambiado los lenguajes, pero cuando el joven es, ¿cómo le dicen? Bien parecido, ¿no? Carita. Sí. Ya para que la Biblia lo describa como un joven de bellas presencias, pues la Biblia no hace, raras veces lo ha hecho, pero lo ha hecho con algunos, cuando describe la belleza de Raquel, sus ojos delicados, cuando de Rebeca, tan hermosa que hace alusión de algunos personajes como de su belleza, porque realmente eran distinguidos. El caso de Absalón, un muchacho que dice que no tenía defectos hasta. Y eso, si la Biblia lo dice, sin duda era un tipazo, era una belleza, ¿no? Y la mujer se fijó en él y empezó el detalle es que no fue un día, dice que empezó a decirle mira conmigo, dice, y la Biblia dice que lo hacía cada día, dice, y no escuchándola él para estar a su lado, para acostarse al lado de ella, dice, una mañana se describe que ella fue en alguna forma pero antes de que hiciera aquello, ustedes leen un verso hermoso en el capítulo 39, el verso 9, donde ella le propone abiertamente y él dice estas palabras: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dos cosas se mencionan en esta respuesta que él le da. Esto que tú me propones es un gran mal. O sea, ¿cómo haría yo este grande mal? O sea, ¿por qué mal? Porque tú tienes un compromiso. Porque a mí se me ha dado una confianza de que yo mueva todo lo que tenga que mover. Defraudaría yo a este hombre y además tú faltarías a tu palabra. ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿No es ética eso? Eso es ética. Vamos a cometer un ilícito, algo que está fuera de lo correcto. Y lo segundo era de más peso, pero lo primero se menciona como un asunto. Dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Cometería yo un gran mal, pero además pecaría yo contra Dios. Así que sí, en la Biblia se mencionan asuntos que tienen que ver con la ética. Qué importante es que cada ministro pueda actuar correctamente, y qué importante que cada joven
lo haga también. Quiero finalizar aquí. Hace unos años llegó a un culto una mujer, la vi que se sentó ahí, volvió a la semana siguiente y en la tercera, de alguna manera, después de que la había saludado, me acerqué para preguntarle: pero usted es cristiana, ¿verdad? Él me dijo: sí. Sí, pero así la noté como que no quería hablar conmigo. ¿Persevera usted en alguna iglesia? Me dijo: sí. Y como le hice varias preguntas, pero al final se vio ella obligada a responderme. Bueno, la verdad le voy a decir, ya empezó a hablar así un poquito más fuerte. La verdad le voy a decir, conozco todo lo que se hace en la iglesia, sé de la iglesia, fui esposa de un pastor. No, ya no tengo mucho que decirle. Dice: y me alejé por muchos años. Si he vuelto a esta iglesia es porque el alma tengo un hambre que necesito de Dios. Pero después de tantos años, y le voy a decir por qué me alejé. Si vuelvo es porque de plano mi alma me obliga. Me alejé por esta razón. Era esposa de un pastor, pero ese pastor, que era mi esposo, dice, años viviendo una vida doble, pero años hasta que se le descubrió y se le todo lo que tenía otra esposa, bueno, eso a mí me mató, se desbarató mi hogar, se acabó todo para mí, me fui al mundo. Y me dijo esta palabra: y me ha costado volver. Porque las veces que yo llego a una iglesia y me siento para escuchar la predicación, y cuando el predicador empieza a hablar, yo digo acá dentro de mí: no será este otro sinvergüenza como mi esposo. Sí, cuando esa mujer me dijo eso, ¿cómo me dolió? No por otra cosa, me dolió por razón del ministerio. O sea, no me dolió tanto en lo personal, me dolió la imagen del... Y me he salido a media predicación. ¿Cuánto va que este otro miserable como tú? Después que se fue, me quedé con aquello que me hizo cimbrar por dentro, ¿no? Hasta dónde llega, hasta dónde logra llegar una situación de este tipo. Y es ahí donde cada uno de nosotros, como siervos de Dios y jóvenes, tenemos que cuidarnos. Yo considero la vida que llevamos como, no sé cuántos han pasado, ustedes me van a entender un poco más, en la avenida de Luis Cortines, una avenida que los carros y que para pasar tiene uno que tener mucho cuidado, porque un mal paso que no vas a volver a aparecer nunca. La avenida es muy fluida. Entonces, y yo a veces he tenido que atravesar la pie y aquí a medio metro pasan los carros. Y digo, para mí un mal paso y no vuelvo a hacerlo. O sea, solo un descuidito, un mal paso, un mal cálculo y no vuelve a aparecer, porque los carros pasan. Y entonces, muchas veces que estoy ahí, digo, creo que la vida espiritual estamos en el mismo plano. Aquí frente a nosotros pasa el pecado, pero
un mal cálculo, un error, no volverás a hacer. Después, como dicen los que anuncian los accidentes, después nada es igual. Por eso vale la pena cuidarse. Siervos de Dios, cuidémonos. No anden jugando con el pecado. Jóvenes, lo mejor es guardarse. Que Dios nos ayude. Me da escalofrío por el asunto en que nos estamos envueltos. Y hace muchos años oí decir a nuestro pastor en algún momento que dice que él cuando llega ante el féretro de un siervo de Dios que murió en la línea, dice que lo mira, dijo en aquel y lloro. Dice, pero lloro no tanto porque se haya ido, lloro de felicidad y me dan ganas de preguntarle ahí en el féretro, ¿cómo le hiciste para terminar tu carrera fiel? ¿Cómo le hiciste? Porque yo quiero llegar a mis días fiel al Señor. Yo lo escuché y digo, sí, yo estaba muchacho cuando escuché eso, digo, ¿tanto así? Pues sí. Han pasado los años y estamos aún mal, no es una muralla lo que nos divide del pecado, es un descuido, es un parpadeo. Por eso, cuando recuerdo al hermano llorando, contándonos aquella situación, sí es cierto. Benditos esos que mueren fieles. Que Dios nos conceda morir fieles. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento que nos das para considerar. Gracias. Aquí vamos en el camino. La muerte camina a nuestro alrededor, pero concédenos llegar al final de nuestros días, siéndote fieles. Y si alguno hubiese entre nosotros que no ha podido, no pudo, permítele levantarse, porque no es caído el que se levanta. Ayúdanos a serte fiel. Me rindo a Aleluya. Yo me rindo a oh, a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
el Señor viene pronto y que podamos ser fieles. Pueden sentarse un momento, hermanos.